Las estructuras condicionales, vamos a ver el día de hoy lo que es el manejo de intervalos y vamos a resolver dos ejemplos. Uno lo realizamos conmigo y el otro lo vamos a realizar con ustedes. Dentro de los intervalos necesitamos nosotros determinar si un elemento está dentro del intervalo. Y sabemos nosotros que matemáticamente tenemos diferentes tipos de intervalos. El primero va a ser los intervalos abiertos. Yo tengo aquí un intervalo donde el valor de x pertenece al intervalo entre a y b. Esos intervalos, los extremos son abiertos, por lo tanto significa que no contienen a estos elementos a y al elemento b. También puedo definirlo como una inecuación donde me dice que x es mayor que a y x es menor que b. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para poderlo representar mediante una condición. Para saber si el elemento x pertenece a este intervalo, podemos decir si x es mayor a y x es menor que b, entonces x está dentro de este intervalo. Ya estamos definiendo una condición para determinar que el elemento x pertenece a este intervalo abierto. Ahora veremos otro tipo de intervalo. También tenemos los intervalos cerrados. El intervalo cerrado es aquel donde yo tengo a los elementos que están en los extremos dentro del intervalo. En este caso, el elemento x va a pertenecer al intervalo de a cerrado hasta b cerrado. También puedo expresar esta condición mediante esta inecuación, ¿no? Digo que x es mayor o igual a y x es menor o igual a b. Esto es lo que nosotros utilizamos también para poder definir nuestra condición. Yo defino que x pertenece al intervalo entre a y b cerrado siempre y cuando cumpla con la condición que x es mayor o igual a y x es menor o igual que b. Por verdad, yo sé que el valor de x está dentro de este intervalo cerrado. Otro tipo de intervalos son los intervalos ilimitados. Eso quiere decir que no tienen un final. Van a ir hasta más infinito o pueden ir hasta menos infinito. En este primer caso, yo voy a tener aquí que el valor de el valor de x va desde a hasta más infinito, donde contiene al valor de a. Entonces, x pertenece al intervalo a cerrado hasta más infinito abierto. También puedo expresar esto como x es mayor o igual a a. Esta condición puede ser expresado mediante un if, donde yo defina que el valor de x, si cumple esta condición, si x es mayor o igual a x va a pertenecer a este intervalo ilimitado. Veremos hacia el otro lado. En este caso, el valor de x pertenece al intervalo de menos infinito abierto hasta a abierto. En este caso no contiene el extremo. Si no contiene el extremo, esto va a ser x es menor a estricto. Si contiene al extremo, entonces ya es menor igual. Puedo expresar el elemento x que pertenece a este intervalo ilimitado mediante la condición if, donde se debe cumplir que el elemento x
sea menor a A. En ese caso, por verdad, yo defino que X pertenece a ese intervalo ilimitado. Y también existen los intervalos mixtos. Eso quiere decir que yo puedo tener un extremo cerrado y el otro extremo abierto, o viceversa. El elemento X que pertenece a este intervalo mixto tiene que cumplir con la condición que X pertenece al intervalo A cerrado hasta B abierto. La condición siempre y cuando X sea mayor o igual a A y X sea menor a B. Entonces, X pertenece a este intervalo mixto si X es mayor o igual a A y X es menor a B. Entonces, si se cumple esta condición por verdad, voy a decir que el elemento X pertenece a este intervalo. Es la manera que nosotros definimos la pertenencia de un elemento a un determinado intervalo. Esto nos sirve para poder definir y también verificar si una determinada variable pertenece o está dentro de un intervalo, ya sea intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo ilimitado o intervalos mixtos. El ejercicio me dice pedir el día, el mes y el año de una fecha correcta y mostrar la fecha del día siguiente. Suponer que todos los meses tienen 30 días. Voy a ver los casos posibles de las fechas que pueden ingresar. El primer caso puede ser 28 de marzo del 2021. El día siguiente va a ser 29 de marzo del 2021. Aquí, si el número del día es menor a 30, significa que simplemente incremento el día en una unidad. Era 28 más 1 va a ser ahora 29. Se va a mantener el mes y se va a mantener el año. Vámonos al siguiente caso. El siguiente caso va a ser la fecha 30 de marzo del 2021. Estoy suponiendo que todos los meses tienen 30 días. Al día siguiente, ¿qué fecha va a ser? 1 de abril del 2021. Entonces pregunto, los días, que en este caso es 30, ¿es el número menor o igual a 30? Preguntaremos, ¿el día es 30? Pregunto. Sí, si el día es 30, es igual a 30, pues el día tiene que volver a iniciar en 1. Y el mes es menor a 12, voy a colocar. Si es menor a 12, el número se va a incrementar una unidad el mes. Entonces el día, que era 30, se va a volver en 1 y el mes, que es 3 más 1, se va a convertir en 4. Entonces ya va a ser 1 de abril. ¿Y qué sucede si es el 30 de diciembre del 2021? Estamos, ¿no? El día es 30, pregunto. Si el día es 30, pues al siguiente día va a volver a iniciar a 1. ¿El mes es 12? Pregunto. Sí, si el mes es 12, pues tengo que iniciar otro año. O diré volver a iniciar con el mes. Entonces el mes también se va a convertir en 1. ¿Qué pasa con el año? El año se va a incrementar una unidad.
Entonces, 2021 más 1 va a ser 2022. Entonces, esos son los tres posibles casos que podemos tener al momento de ingresar esos tres datos, ¿no? En el primer caso, puede ser que nuestro día sea menor a 30. Si es así, si es menor a 30 el día, simplemente se incrementa el día en una unidad. El segundo caso, puede ser que el día sea 30 y el mes sea menor a 12. Si el día es 30, pues va a volver a iniciar el día en 1. Y si el mes es menor a 12, simplemente se incrementa en una unidad el mes, ¿no? Como aquí era 3, ahora es 4. Mi tercer caso, si el día es 30, va a volver a comenzar en 1. Pero si el mes es 12, tiene que volver a inicializar el mes en 1. Y se va a incrementar una unidad al año. Era 2021, ahora va a ser 2022. Iremos a representar este análisis que hemos realizado con nuestro proceso. Voy a tener como entrada tres datos: día, que va a estar representado con la variable D; mes, que va a estar representado con la variable M; y año, que va a estar representado con la variable A. Primero, voy a validar que el día sea correcto, el mes sea correcto y el año también sea correcto. Para el primer caso, voy a utilizar un intervalo abierto. Me dice que los días pueden ser entre 1 y 30. Entonces significa que el día tiene que ser mayor a 0, no contiene a este extremo, y el día tiene que ser menor a 31, tampoco contiene al extremo. Entonces el día tiene que estar entre 1 y 30, ¿no? Van a ser los números de entrada. También voy a validar los meses y coloco, porque te tiene que cumplir esta condición y se tiene que cumplir esta segunda condición y se tiene que cumplir la tercera condición. Si se cumplen las tres condiciones, solo en ese caso estamos hablando de una fecha correcta. Nos iremos a la validación del mes. El mes tiene que estar entre 1 y 12. Igual voy a utilizar un intervalo abierto. Entonces coloco, si el mes es mayor que 0 y el mes es menor, aquí tiene que ser menor o igual a 12, aquí se me pasó, menor o igual a 12, estamos hablando de un mes correcto. Aquí lo colocaré antes de continuar. Aquí va a ser menor o igual a 12. ¿Ya? Entonces nos iremos aquí. Entonces tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor o igual a 12. En este caso ya contiene el extremo, ¿no? Porque es un dato válido. El mes puede estar entre 1 y 12. El año. El año voy a colocarlo como un intervalo abierto, un intervalo indefinido. Vamos a colocar mayor a 1900. Desde ahí vamos a trabajar para no tener problemas de más antes. ¿Ya? Si se cumple esa condición por verdad, los datos de la fecha son correctos. Entonces colocamos aquí por verdad el análisis que hemos realizado. Preguntamos, si el día es menor a 30, simplemente se tiene que incrementar el día, ¿no? Si el día es menor que 30 por verdad, vamos a incrementar en una unidad el día. Forma de incremento D++ significa que se va a incrementar esta variable en una unidad. O también puedo colocar, ¿no? D es igual a D más 1. Cualquiera de los dos son equivalentes. Para hacerlo más sencillo, más comprensible, utilizamos nosotros D++ para decir que esta variable se va a incrementar en una unidad. Ahora, por falso,
Por falso, tengo que preguntar, el día debe ser 30. Sí o sí, debe ser 30. Porque con esto, por verdad, puede ingresarme cualquier valor entre 1 y 29. Por falso sé que el día es 30. Entonces me voy a ir a preguntar el mes. Pregunto, ¿el día es 30 y el mes es menor a 12? Pregunto. Si se cumple esta condición, las dos condiciones, simplemente voy a incrementar el mes en una unidad y el día tiene que inicializar otra vez en 1. Entonces, por verdad, si se cumple esa condición, el día va a inicializar en 1 y el mes se va a incrementar una unidad. Por falso, simplemente me queda que el día se va a inicializar en 1, el mes se inicializa otra vez en 1 y el año se incrementa. Porque si no cumple esta condición, significa que el día es 30, el mes es 12, por lo tanto el año se tiene que incrementar, ¿no? Y si no venimos por verdad, por falso, va a significar que yo tengo cualquiera de los datos, ya sea el día, el mes o el año, o la combinación de estos, incorrectos. Entonces colocamos el mensaje por falso, algunos de los datos no son correctos. Para finalizar, necesitamos mostrar el nuevo día, el mes y el año que hemos calculado, ¿no? Voy a validar que estos tres datos de entrada estén correctos. Eso quiere decir que el día tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser menor a 31. El mes, como tiene que estar entre 1 y 12, voy a preguntar, ¿el mes es mayor que 0 y es menor a 13? Estoy colocando. Ya no contiene el extremo, ¿no? Entonces, está validando los meses. Y el año es mayor a 1900, pregunto, para que desde este año pueda realizar el algoritmo. Por falso, si se va por falso, significa que esto no se cumple, esto no se cumple o esto no se cumple. O tal vez los tres no se cumplen. Entonces me va a mostrar un mensaje que me diga que los datos no son correctos. Pero si los datos son correctos, se va a venir por aquí. Primero voy a preguntar por el día. Si el día es menor a 30, simplemente voy a incrementar el día. Me va a mostrar el día, el mes y el año y vamos a finalizar. Pero si no se cumple esta condición, por falso, yo sé que el día es 30. Esta condición es verdadero. Y voy a preguntar si el mes es menor a 12. Si es menor a 12, puede ser un día que sea en el mes de abril, mayo, julio, septiembre, octubre, cualquiera, ¿no? Si es así, el día tiene que inicializar otra vez en 1 y el mes se va a incrementar porque estamos comenzando un nuevo mes. Salimos de esta condición y me va a mostrar el resultado. Pero si no se cumple esta condición por falso, es que estamos hablando del último día del año. Por lo tanto, el día va a inicializar otra vez en 1, el mes también va a inicializar en 1 y el año se va a incrementar porque estamos comenzando una nueva gestión. Salimos de la condición, nos va a mostrar el día, el mes y el año y finalizamos.